les va? Estamos en una nueva edición de Se hace turismo al andar. Es el programa de turismo del canal Comarca Sí. Este programa, como siempre les digo, cuenta con el auspicio de la Asociación Turismo y Ambiente. Hoy vamos a hablar de un tema que, a mi juicio, y entiendo que a juicio de la entrevistada, también se ha instalado, se viene instalando, que tiene que ver con el turismo sustentable, y como otras cuestiones emblemáticas, a veces hay poco rigor en cómo se encara. Vemos que mucha gente habla de calidad y de pronto cuando uno va a cómo se expresa el tema de la calidad, que es un valor que está seguramente por encima de todo lo que se desarrolla en cualquier aspecto que uno quiera llevar adelante, en términos básicamente en turismo, en los servicios, a veces no están claros los resultados y no están los límites o las pautas para que esto se pueda verificar. Así que recibimos a la licenciada Sol Clas, que es licenciada en Gerenciamiento Ambiental, tiene un posgrado en Ambiente, Economía y Sociedad en la Flaxo, y además tiene una maestría en Estudios Ambientales. Así que, Sol, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Oscar, muchas gracias. Bueno, arranquemos. Este es un programa de un canal comunitario que tiene una audiencia que según algunos sabrán de turismo y otros no tanto. Entonces, bueno, vamos a tratar de ponerle las cuotas de rigor y de por ahí de cosa más accesible. De quebrar la barrera verde, ¿no? Bien, intentar llegar a todos. Contanos un poco, cuando hablamos de turismo sustentable, ¿de qué estamos hablando? Bien, ¿por dónde empezar, no? Bueno, tal vez por el principio, y es un poco tratar de entender de dónde viene este término de turismo sustentable. Y bueno, podríamos llegar al año 87, tal vez, a donde se escucha por primera vez el concepto de desarrollo sustentable. Y bueno, y queda definido como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de poder cumplir sus propias necesidades, ¿no? De poder satisfacer sus propias necesidades. Bien, entonces acá le queda claro al mundo en el año 92, que es un hito ambiental, cuáles son los tres ejes, ¿no? Que es el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental, el cuidado ambiental. Entonces, sobre esos tres ejes son los que va a tomar la OMT, la Organización Mundial del Turismo, para definir lo que va a entender por turismo sustentable, ¿no es cierto? Bien. Entonces, acá la OMT lo define como aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas, así como de los destinos turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro. Bien. Entonces, acá queda claro estos tres componentes, o sea, que haya turismo sustentable, necesitamos que haya rentabilidad económica. Si algo no es rentable, no es viable. Sí. Con el tema social tenemos que tener en cuenta que hay que mejorar la calidad de vida de la población local y de los que viven del turismo en ese lugar. Sí. Hay que conservar la identidad y la cultura, ¿no es cierto? Y por otro lado, clave el tema ambiental, ¿no es cierto? El ambiente es el objeto mismo de la actividad turística, entonces, bueno, hay que conservar y proteger ese recurso. Para la OMT el concepto está ligado a tres temas, que es la calidad, la continuidad y el equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Hay muchas máximas, muchas declaraciones históricamente. Sí. Bueno, ¿y qué debería tener el turismo sustentable? Bueno, ¿cómo llegar? ¿Cómo lograrlo? Hay mucho desarrollo teórico sobre estos temas. Pero bueno, me parece que es interesante que se tengan en cuenta estos tres ejes, ¿no? Estos tres pilares de la sustentabilidad. Por otro lado, Argentina tiene siguiendo esta tendencia internacional, tiene un Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, el FETS, ¿no es cierto? Sí. Que tiene, bueno, propone un eje rector de política turística, desarrollo económico, con inclusión social y cuidado del patrimonio natural y cultural, ¿no? Entonces, bien. Bueno, o sea... Vos como lo... A ver, vos tenés tu faceta académica, y eso obviamente
me imagino que también lo transitas en el área académica. ¿Cómo ves que se está transmitiendo a los que seguramente después tendrán que ser más rigurosos y aplicarlo en este aumento de la sensibilización sobre el tema? Seguramente cada día va a haber más necesidad de ser más riguroso, más técnico. Y seguro, ¿cómo se está tomando por parte de los chicos que se están formando? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, a ver, desde el área académica, ¿no? Se está trabajando, te puedo hablar desde UADE, por ejemplo, que yo soy docente e investigadora de UADE. A ver, desde el año 2008 UADE viene trabajando en la incorporación de estos nuevos temas, siguiendo una tendencia internacional. De hecho, sin ir más lejos, recertificamos la carrera ante la OMT. Es el único programa de Argentina que tiene certificado su programa de estudio. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con estar incluyendo estas nuevas tendencias mundiales para que haya un desarrollo turístico, un desarrollo de la actividad turística en términos de sustentabilidad. Sí. Bueno, por otro lado, con los alumnos trabajamos vinculándonos para que puedan internalizar este concepto, ¿no es cierto? Uno en la teoría puede dar muchas cosas, pero cómo lo baja a la práctica el alumno. Y bueno, es interesante, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo con las ONGs. Ajá. En este caso, por ejemplo, con Fundación Vida Silvestre Argentina, fuimos a una red de refugios y los alumnos ahí lo que hacen es poder medir, planificar, zonificar, usar herramientas de gestión, de planificación, las que le permite, bueno, empezar a trabajar con estos temas, ¿no? Entonces, bueno, sacan, por ejemplo, capacidad de carga, que es una herramienta que les cuesta, en general, es una herramienta que se desarrolló hace mucho tiempo, teórica, claro, pero bueno, no se utiliza mucho en la planificación. Entonces, bueno, por otro lado, por ejemplo, estamos intentando medir, estimar la huella de carbono de nuestros viajes para llegar a que los viajes de UADE sean carbon neutral, así en una jerga muy ambiental. Bueno, o sea, uno puede realmente tratar de, por otro lado, ellos trabajan mucho con la comunidad local, con la gente que está en esos, bueno, en este caso refugios. En el tema ambiental comparamos mucho cómo es la conservación en un área privada. Justo, por ejemplo, el año pasado fuimos al refugio de vida silvestre de la Aurora del Palmar, tenemos el Parque Nacional del Palmar enfrente, entonces podemos comparar la posibilidad de conservación que es real en un área privada y en un área pública como en el Parque Nacional, ¿no? O sea, bueno, claro. ¿Y esto, se pueden trabajar. Y esto en la vida diaria, uno por ahí observa que los chiquititos que van recibiendo información de ayer justamente en un colectivo vi que una nenita estaba juntando cosas, estaba desenvolviendo cosas, organizando sus papeles de la escuela, y yo me quedé muy pegado en ver qué hacía con el envoltorio. Y la nena agarró y ¡pum!, se lo metió en el bolsillo. Uno de los problemas que tenemos es la gran suciedad que hay en las grandes urbes y en general. Digo, estamos hablando también de que hay destinos turísticos que son propiamente dichos, turísticamente hablando, y uno encuentra roña todo el tiempo, aún en plena temporada alta, que es donde se supone que las cosas están más ordenadas. La comunidad entiende que el turismo está haciendo su aporte a que esto contribuya a su mejor calidad de vida, porque tener una ciudad más limpia también hace a la calidad de vida de una población. Sí, bueno, a ver, si consideramos el término medio ambiente como la relación entre los sistemas sociales y los naturales, o sea, nosotros como sociedad interviniendo en ese sistema natural, vamos a tener, bueno, un ida y vuelta permanente, ¿no? Al que llamamos medio ambiente. Y bueno, todas las sociedades impactan en el ambiente. Hay sociedades que impactan más, sociedades que impactan menos, y tienen que ver con la tecnología entendida como una manera de hacer las cosas, ¿no? Cómo se relacionan con ese entorno, ¿no? Claro. Cómo se apropian de ese entorno. Hay destinos turísticos más cuidadosos que otros. Y esto también tiene que ver un poco... por un lado con normativa, somos un país federal y hay provincias que son
más proactivas, ¿no? Tenemos una ley de presupuestos mínimos sobre la cual las provincias pueden legislar. Bueno, hay lugares más cuidadosos que otros, pero el tema ambiental responde un poco a las 3C, ¿no? Se adopta por conciencia, por conveniencia o por coerción, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Pero viendo una normativa, la coerción ya estaría, si se cumpliera, estaría como... Sí, y la conciencia y la conveniencia tiene muchas veces que ver con la adopción de instrumentos voluntarios de gestión, ¿no? Que en turismo empezamos a ver muchos. Bien. En relación a esto, vos recién decías que hay diferentes tipos de impactos. Para ejemplificar con un par de bueno, a ver. ¿Hay impactos más directos, impactos menos directos? ¿Cómo lo podemos...? A ver, si todas las actividades humanas impactan en el ambiente desde hace 50 años, el hombre viene impactando en el ecosistema como nunca antes en la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, hay un informe que es la evaluación de los ecosistemas del milenio, que bueno, da cuenta de esta situación, de cómo se están afectando los bienes y servicios ambientales de los que el turismo, como cualquier otra actividad económica, es víctima y victimario, ¿no? Entonces, bueno, a ver, cuando uno habla de los impactos de la actividad turística, cuando uno va patria adentro con los cursos, con las charlas, muchas veces uno conversa sobre estos temas y lista los impactos ambientales. Podemos hablar de transformación de hábitat, de contaminación de agua, de suelo, de aire, de ruidos, de residuos, ¿no? Por ejemplo, y se enojan los prestadores, ¿no? Como que no quieren que se les endilgue el impacto de la actividad turística. O sea, el turismo fue considerado durante muchos años como una industria blanca, sin chimeneas, porque se asumía que no requería inversión, que no contaminaba. Terminología que nos molesta mucho, ¿sabes? Industria. Sí, bueno, y encima blanca, ¿no? O sea, cero contaminación. Claro, de hecho, los destinos turísticos padecen el tema de los residuos, sin ir más lejos, ¿no? El turismo genera un 25 a un 30% más de residuos, o sea, el turista genera un 25 o un 30% más de residuos cuando está en un destino turístico que en su casa. Entonces, ya esa gestión de residuos, el municipio turístico lo padece, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ni hablar de todas las bondades del turismo y de todo lo bueno que tiene, y que todos comulgamos y seguimos trabajando para eso, pero bueno, hay impactos ambientales concretos que pueden ser minimizados, pueden, bueno, con los instrumentos adecuados puede minimizarse un poco el impacto o reducirse, ¿no? Y en tu juicio, porque hay una cuestión que se plantea que por ahí el avance de ciertas cuestiones, como por ejemplo la accesibilidad, y por ahí te hago esta pregunta y nos vamos al corte, para que la vayas pensando. Yo recuerdo haber estado en los esteros de Libra, que me tocó llegar y me enterré de manera impresionante con el auto. Yo me quedé ahí, peor. No podía salir. No podía salir, bien. Auto nuevo, encima, primera que tenía auto nuevo, me enterré mal, una cosa espantosa. Pero después me enteré que estaban a la vuelta, me mandaron por otro camino y están haciendo un pavimento impresionante. Entonces estaban como felices. De que iba a haber un pavimento, que era una ruta que los acercaba a la ruta principal, y eso se iba a... Y en el camino, que ya estaba más o menos habilitado, ya había un nivel de impacto de muertes de animales terrorífico. Era como una carnicería. Y yo le decía, ¿cómo comprar rápidamente esto y no darse cuenta de que por ahí, teniendo un mejorado, un camino que no te entierres, pero que no te genere estas altas velocidades, es parte de cómo definís también tu sustentabilidad como lugar, ¿no? Bueno, pero hacemos un corte y la dejamos pensar a Sol y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en el Se hace Turismo al Andar, estamos con la licenciada Sol Clas, que vale la pena
recordar, porque tiene muchos antecedentes. Ella es licenciada en Gerenciamiento Ambiental, hizo un posgrado en Ambiente, Economía y Sociedad y una maestría en Estudios Ambientales. Nos está dando la cuota de rigurosidad técnica y científica que todos reclamamos de este programa muchas veces. Yo te había hecho la pregunta vinculado a un aspecto de por ahí, un lugar con tanta cuestión natural, que uno siempre dice hay que preservarlo. De pronto aparece la magia de una conectividad que de alguna manera puede generar ruido en su propia fauna autóctona. ¿Cuál es tu lectura de esto? Digamos, ¿cómo habría que manejarlo? Ahí tiene que haber más sensibilización en la comunidad para que se entienda cómo tiene que ser el mecanismo. Sí, es la gran paradoja, ¿no? Todos queremos desarrollo turístico, queremos más turistas, pero cuando uno está en esos destinos con ecosistemas muy frágiles, como vos nombraste Esteros de Iberá, pero pueden ser cualquier ecosistema de las regiones, totalmente, de las ecorregiones de Argentina, ¿no? Ya ahí, bueno, los prestadores ven el impacto que está teniendo la actividad. Entonces, bueno, queremos más turistas, pero por otro lado no queremos el impacto de los turistas. No olvidemos que, o sea, el turismo está teniendo un crecimiento exponencial en el mundo. Pasamos de 165 millones en el año 70 a una proyección de la OMT en 2020 de 1.600 millones de turistas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, inevitablemente va a haber una presión sobre los recursos naturales, va a haber una presión sobre los ecosistemas, y a su vez le vamos a exigir a esos ecosistemas que nos den todos los servicios que nosotros estamos usando, sobre todo el turismo que usa todos los servicios de soporte, ¿no? de esos sistemas naturales. Entonces, bueno, me parece que ahí hay que ser un poco cuidadosos sobre todo en la planificación de ese destino, ¿no? Nadie quiere hablar de límites al crecimiento, claro, porque, bueno, es políticamente incorrecto. Claro. Pero bueno, es importante no caer en esta vorágine de más turismo sin pensar a dónde, cómo, de qué manera, ¿no? Porque bueno, a esos más turistas hay que darle también servicios, sistemas, hay que darle cloaca, recolección de residuos, esas comunidades, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, estos son los grandes problemas que se están detectando con el incremento del turismo que afortunadamente tuvimos. Y si hay un desfasaje, nos salimos del turismo sustentable. En realidad sí, este es un equilibrio muy inestable, ¿no? Claro. O sea, queremos desarrollo económico, queremos desarrollo social y queremos un cuidado ambiental. Entonces, bueno, tenemos que tratar de mantener ese equilibrio. Bueno, y para llevar a cabo esto, ¿cuáles son las herramientas e instrumentos de la gestión ambiental? Bien, hay muchos instrumentos de gestión. Afortunadamente, el turismo está trabajando, bueno, por un lado con los instrumentos normativos, que es todo el bagaje de leyes, normas nacionales, provinciales, municipales. Y por otro lado tenemos los instrumentos voluntarios, ¿no? que bueno, son muy interesantes porque están demostrando la proactividad del sector. En lo personal creo que el sector turístico es muy proactivo, ¿no? Lo fue a nivel internacional, en temas de brindar soluciones a los grandes problemas ambientales. Y bueno, por ejemplo, podemos nombrar premios, distinciones, podemos nombrar etiquetas certificadas, ecoetiquetas, ¿no? Que son marcas de calidad que se certifican. Sí. Podemos nombrar también los códigos de conducta, ¿no? Que bueno, están mostrando, o sea, un problema e indican la voluntad de querer resolverlo, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos el código de conducta de la OMT que tiene muy en cuenta todos estos temas. A ver, Argentina tiene un sistema argentino de calidad turística. Sí. En el marco de ese sistema tenemos, por ejemplo, directrices, tenemos un nivel inicial que tiene muchos instrumentos voluntarios de gestión, buenas prácticas, directrices, el SIGO. Precisamente se está trabajando, ¿no? La verdad que cuando uno va patria adentro puede ver que hay un Estado presente con instrumentos de gestión. Patria adentro. Patria adentro, sí, me encanta. Bueno, pero porque es lo que uno siente, ¿no? Cuando uno va y empieza a ver que
que se está trabajando en los lugares donde hay que trabajar. Podemos conversar, por ejemplo, de estas directrices de gestión ambiental, ¿no? Que yo las amo, por eso. Está muy bien. Por eso quería comentarte, y porque me parece que se vinculan con el tema, ¿no? Las directrices de gestión ambiental, a ver, una directriz es una recomendación, es una ayuda que se le da al prestador para que cumpla con una serie de requisitos que garanticen una calidad ambiental en este caso. Hay muchas directrices en este momento en el marco del Sistema Argentino de Calidad Turística. Las directrices de gestión ambiental tienen 4 áreas clave, ¿no es cierto? Que es pensar en los aspectos ambientales significativos, pensar en los requisitos legales, pensar en cómo son los procesos, ¿no? Ahí cuando decís eso, sí, está el aspecto de lo legal, bien, que es bastante interesante. Es muy interesante. No lo voy a plantear desde lo tramposo. Sí me parece una condición que se tiene que dar. Porque hay mucha informalidad y de pronto hay que cumplir con lo legal. Es muy interesante porque en un instrumento voluntario se descarta que uno cumpla con lo legal, ¿no es cierto? Porque es algo voluntario. Claro. Pero para poder distinguir una directriz uno tiene que mostrar el cumplimiento legal, ¿no? Esto es interesante porque, hasta las normas internacionales, en este caso la 14001, que sería la norma ISO, que es la que más adopción tuvo a nivel internacional, exige el cumplimiento legal, ¿no es cierto? Y bueno, por más que uno supone que lo deba cumplir, que esté en una norma voluntaria para poder certificar indica que, bueno, evidentemente cuesta cumplir con los requisitos legales en todas partes del mundo. Claro. ¿Qué contarte? Esto corre por mi cuenta. Sí. Vemos muchas veces que hay establecimientos, que determinadas estancias, que incluso que están en el Club de Excelencia, o que pueden estar potencialmente en el Club de Excelencia, y cuando llegamos al aspecto del personal que tienen como trabajando, aparecen los huecos. Entonces uno dice, ¿dónde está la excelencia? Está la excelencia en una cantidad de variables, y sí, pero en esta... No. Entonces digo, yo sé que la gestión del MINTUR, en el sentido muy estricta, pero a veces tenés un panorama de una cantidad de potenciales, y cuando empezás a apretar por algunos te empiezan a aflojar o decir porque si esto es excelencia. Totalmente, sí. Digo, el valor del recurso humano. Sí, totalmente. Eso es el nivel que hay que levantar, ¿no? Eso es un poco en lo que hay que seguir trabajando. Tiene que ver con la capacitación de los recursos también. Sí, con muchas variables, claro, ¿no? Con tema de idiosincrasia también. Un problema típico, por ejemplo, que se ve cuando uno va a implementar estas directrices de gestión ambiental es que muchas veces, en general, los prestadores interesados en implementar ya están muy sensibilizados con el tema, saben que viven de ese ambiente, entonces lo quieren cuidar, pero hay mucha dificultad todavía para registrar las acciones. O sea, cuando uno ve una directriz X, dice, pero yo esto lo hago. Bueno, mostrame cómo lo haces, cómo mejoras. Y no tienen cómo demostrarlo. Entonces cuesta mucho pensar todavía en planificar a largo plazo, ¿no? Eso es algo que todavía nos... Claro, lo que pasa es que ahí está, una directriz, es esto, una orientación, de alguna manera. El tema es que cuando puede pasar que este prestador certifique, cuando certifica, chao, ya ahí está, tiene la obligación, porque va a venir una auditoría, va a haber un control. Sí, las directrices, la idea es que se recertifiquen, ¿no? Precisamente en esta lógica de mejora continua que tienen, ¿no? Porque esta foto, es una autoevaluación que se hace en algunos aspectos, y esa brecha entre lo que él tiene y el ideal, esa es la mejora que él tiene para hacer, ¿no? Y esto responde un poco a este círculo virtuoso de mejora continua. Y en ese sentido, vos sos implementadora. Sí. Bueno, ¿qué experiencia tenés en
términos generales de esto? ¿Con qué otras cosas te encontrás? Bueno, es muy gratificante implementar porque uno acompaña al prestador y ahí uno puede ver cómo se pasa de la retórica a la acción, ¿no? Claro. Entonces, bueno... Es como un baño de realidad también, ¿no? Totalmente, totalmente, porque desde la teoría y desde la Ciudad de Buenos Aires y en el diseño, o sea, uno opina y dice hay que hacer esto, lo otro, pero después hay que ir y bueno, y muchas veces el prestador conoce que hay una tecnología disponible, o sea, puede ser desde un regulador de flujo de caudal para usar menos agua y resulta que en su lugar no lo consigue. O quiere conectar un panel solar y no tiene mano de obra capacitada para conectarlo. Claro. Entonces, bueno, hay muy buenas ideas, pero todavía falta, ¿no?, un poco integrar todos los eslabones para que podamos, para facilitarle a ese prestador que realmente internalice, ¿no?, las cuestiones de mejores prácticas. Bueno, y desde tu rol desde la UADE, digamos como docente e investigadora, seguramente interactúas con sector público y privado. Sí, ¿Cuál es tu mirada? Porque es como siempre estamos hablando del trabajo asociado entre el sector público y privado. Desde la investigación se le pone la cuota de no digo imparcialidad, pero por lo menos una mirada más retirada con otros intereses, digamos, que son mucho más vinculados a ser más profesionales. ¿Cuál es tu experiencia o qué te parece que habría que ir mejorando o modificando? Y bueno, a ver, desde el sector académico uno intenta fundamentalmente que se pueda internalizar la teoría y que pueda ser útil, ¿no? O sea, por ejemplo, las investigaciones en UADE, sin ir más lejos, están tratando de que respondan a las necesidades de los prestadores. UADE es una Universidad Argentina de la Empresa, entonces genera productos para el empresario argentino, en este caso de turismo, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho una guía de autoevaluación en prácticas ambientales para el sector hotelero, ¿no? Y que a cientos de prestadores en distintas partes del país, bueno, les servía lo que habíamos hecho porque les permitía tener una foto de cómo estaban en temas ambientales exclusivamente, que era lo que nos interesaba medir. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? Tratar de generar productos, investigaciones que sirvan a la comunidad, a la sociedad. Ya, si bien los cambios llevan tiempo, no hay mucho tiempo en temas ambientales, ¿no? Entonces tratemos que tratar de optimizar y llegar de la mejor manera, bueno, con esos alumnos, ¿no?, que estamos formando y que puedan ser transmisores. Hay una, bueno, estamos terminando en el programa. Esto sería como para empezar otro programa. No te iba a pedir ninguna definición, pero digo, el tema del excesivo consumo que hay en esta disyuntiva de tener que consumir para producir, para consumir, para tener un mercado interno o para exportar, también en muchos aspectos choca con esta cuestión de hasta cuándo, ¿no? ¿Cuál es el límite de todo esto? Y sí, bueno, la naturaleza tiene un límite. Se lo pone todo el tiempo encima. La naturaleza tiene un límite. Hay un autor, Meadows, que fue el autor de Los límites al crecimiento, precisamente, que sigue dando conferencias y bueno, tiene una nota que dice: la humanidad no se tiene que preocupar por el planeta, porque el planeta se las va a arreglar. La humanidad se tiene que preocupar por su supervivencia, claro, ¿no? Entonces, bueno... cuídate, te está diciendo. Cuídate, si no yo después vengo y paso la factura. Y sí, convengamos que somos 7.000 millones de personas en el mundo hoy, que todas queremos consumir más y bueno, y estos un poco son los valores que hay que empezar a cuestionar, ¿no? Bueno, Sol Clas, vamos a decir con todos los nombres, la licenciada. Seguramente en alguna otra oportunidad vamos a charlar. Un gusto. Porque hay muchísimo tema para profundizar. Así que te agradecemos tu presencia. A vos, gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de Se hace Turismo al Andar.